Amigos, bienvenidos a esta entrega de Diálogo del Pensamiento con contenido siempre de importancia y de valor. Gracias por acompañarnos en este programa de esta semana. Y hoy vamos a platicar con la licenciada Ginelka de León. Ella es abogada, consultora de negocios y especialista en migración americana. Bienvenida, Ginelka, a Diálogo del Pensamiento. Para nosotros es un gran placer compartir nuestro programa hoy contigo. Muchas gracias por la invitación, para mí también. Y esperamos que el contenido vaya a ser enriquecedor y sea orientador. Ginelka, vamos a comenzar con un tema que apasiona a los dominicanos, y es el tema migratorio. Porque nosotros los dominicanos tenemos una tendencia, no es nueva, no sé, quizás podemos remontarnos a los años 40, porque tuvimos un momento en que tuvimos una migración, como dicen muchos, al revés de lo que está ocurrió después de los años 60 con Puerto Rico. Nosotros tuvimos en los 40 migración de Puerto Rico, puertorriqueños hacia la República Dominicana. Eso cambió probablemente ya cerca de las postrimerías del gobierno de Rafael Leónidas Trujillo, y después se acrecentó con el asunto de la Revolución de 1965. Me imagino que esos son los años donde el dominicano comenzó a emigrar de manera masiva hacia los Estados Unidos. Sí. Entonces, siempre hay como un sueño con relación a emigrar. Los que han pensado, y el que no emigra o no ha emigrado, ha tenido siempre la intención de ir de paseo al norte, a conocer la nación más poderosa del mundo. Así es, en mi familia, algunos familiares decían que el que no ha ido a Nueva York muere ciego. Sí, me gusta esa. Siempre hay ese deseo. Y también nosotros los dominicanos vemos mucho cómo las personas que se van progresan, entonces tú quieres ese progreso para ti, tú empiezas a comparar, te empiezas a decir, cónchale, pero yo aquí me gano 20,000 pesos y allá fácilmente me gano 400, 500 dólares en una semana. Entonces eso motiva mucho y abre la mente a que la gente quiera emigrar. Sí. Y fundamentalmente, después de Trujillo, la motivación principal de la migración debe ser económica, hasta el día de hoy. Sí, porque hemos estado y vivido en crisis casi permanente en nuestro país. Eso ha sido, mi padre, que murió de 94 años, me decía, aquí siempre no te extrañes de nada, porque aquí siempre hemos vivido de mal en peor. Él nació en el 6 y cuando llegaron los yanquis, como le decían ellos en ese momento a los americanos, la primera ocupación de 1916, era jovencito, prácticamente todavía preadolescente, y entonces se hizo ya un hombre hasta cuando ellos salieron, y me decía, bueno, cuando la gente vio a los norteamericanos que vinieron, decían, bueno, van a recomponer este país, van a arreglar esto, y se fueron y nos dejaron a Trujillo, entonces. Exacto. Entonces, imagínate. Siempre había un mal. Sí, hemos tenido muchos problemas como sociedad, pero somos de las sociedades más felices del mundo, tú lo sabes, en la medición que se hace anualmente. Esa frase no la había escuchado, de que el que no va a Nueva York muere ciego. Muere ciego, sí. Entonces siempre hay ese deseo de querer ir a conocer y querer ir a visitar. Mira, ¿qué requisitos debe cumplir un ciudadano dominicano para optar por una visa de no inmigrante? No sé si es B1 y B2, las famosas B1 y B2. Sí, la B1, B2 que exacto, porque siempre la gente trata todavía, estamos viviendo la era digital, y mucha gente trata de hacer cosas que no contribuyen a que le puedan otorgar una visa legal. Así es. Mira, lo primero es entender que el derecho a la visa, o sea, lo primero es que no es un derecho. Claro. Eso es lo primero. Sí. Y partiendo de que no es un derecho, es facultad del cónsul otorgártela o no, independientemente de que tú entiendas o consideres que tú cumples con todos los requisitos del lugar. Eso es lo primero, tú ir a solicitar visa con ese pensamiento. Entonces, cuando hablamos de requisitos, bueno, tiene que haber solvencia económica, solvencia familiar, o sea, un arraigo familiar, y obviamente que tú tengas los requisitos para tú ir de paseo, me explico. Que tú no seas una posible carga para el gobierno estadounidense y que tu historial siquiera
le presente a ellos la idea de que tú te puedes quedar. Por ejemplo, una persona que va a buscar visa sin tener un arraigo laboral, lo que van a pensar es, mira, esta persona se va a ir a quedar. Ahora, pasa también si una persona, por ejemplo, con 22 años, te lleva una cuenta de $1.000.000 en el banco, tiene un trabajo que gana 25, 30 mil pesos, ese dinero no es tuyo, porque ¿cómo es posible? Entonces, sí. Hay que ser lógicos también, ¿verdad? Exactamente, sin caer en lo que tú puedas entender que mira, que tal vez esto es necesario, pero no. Pero básicamente es tú tener un arraigo social, o sea, tú tener cosas que te aten al país, lazos que te aten al país, que ellos entiendan que tú vas a volver. ¿Y qué da eso? Bueno, un trabajo, no necesariamente tú tienes que estar casado para solicitar una visa de paseo, no es un requisito. Puede ser una opción dependiendo del caso, porque también cada caso es diferente, y tú tener los recursos económicos que le digan al cónsul, tú tienes para costear un viaje a Estados Unidos, es decir, usted tiene para costear un vuelo, usted tiene para pagar su hospedaje porque usted va de turista y el turista gasta. Claro. Eso es lo que muchos no analizan, ¿verdad? Exactamente, porque tú dices, bueno, yo no voy a gastar dinero porque yo tengo mi primo, mi amigo, mi tío, un fulanito, entonces tú dices, bueno, me ahorro eso, pero se supone que usted va de turista, que usted va a gastar, que usted va a invertir, que usted tiene que tener dinero. Eso tiene que ver también con el tiempo de estada en Estados Unidos, ¿verdad que sí? Exacto. Que la gente, yo no sé si todavía lo siguen haciendo, no me doy cuenta, generalmente cuando uno llega, el oficial de migración le da 6 meses, le pones una fecha ahí. Exacto. Pero según lo que entiendo, eso no es que la gente se quede. Es que yo te voy a hacer una pregunta. ¿A qué gente le dan 6 meses de vacaciones? Ya nadie. Sí. Entonces, es vacaciones, es una visa de turismo, es una visa de recreación, inclusive puede ser, va dentro de visa de negocios y actividades, o sea, tú no vas a hacer una estadía de paseo, de recreación, más allá tal vez como a lo sumo de un mes. Sí, a lo sumo. A lo sumo un mes, exacto, como tope un mes. Entonces, eso también incide en el proceso de cuando se va a renovar la visa. Ah, sí, el tiempo que la gente ha permanecido. El tiempo que la gente, el buen uso que tú le has dado a una visa. Así porque una visa de turismo no es una visa de residencia, ni es una visa de trabajo que te lo permite. O sea, nosotros los dominicanos también abusamos de eso. Por ejemplo, yo he tenido casos recientemente de un cliente que durante el proceso de la pandemia, él entendía que su visa era de trabajo y prácticamente de residencia, y cuando le tocaba renovar, pues simplemente se la negaron. Así es. Porque duró más allá, duró como 3 meses. Duró más tiempo de lo que es permitido para tu tipo de visa. Y ellos tienen el derecho absoluto. Total, yo te digo quién entra a mi casa y quién no entra. Exactamente. Mira, Ginelka, con frecuencia escucho decir que fulano de tal tiene un negocio, o es artista, o tiene tal o cual condición profesional, y que le han enviado una invitación de Estados Unidos a República Dominicana. ¿Cómo opera esto de las invitaciones? Porque yo he oído mucha gente decepcionarse con eso de las invitaciones que le envían de allá. Porque mira, eso no es un pasaporte a la visa, ¿verdad? Es lo que te estoy diciendo, o sea, son cosas que te pueden complementar un proceso dependiendo de qué se trata, pero una invitación per se, ni siquiera para los procesos europeos, las visas europeas, fundamentan, tú entiendes, no es una petición que yo te estoy haciendo, no es una garantía, es simplemente una invitación. Eso puede reforzar un poquito tu expediente al momento de tú ir a solicitarla, pero no es que el hecho de que te manden una invitación significa que te van a dar la visa. Si usted no reúne las condiciones, o si el cónsul, por el expediente que usted lleva, asume o presume que usted se va a quedar, cierre ese capítulo. Exactamente. Usted no califica en este momento para la visa. O sea que una invitación no aporta nada a la evaluación de una persona para otorgarle una visa. Imagínate este escenario. Una persona desempleada, joven, con una invitación,
¿qué te dice a ti? Que viene de un país donde hay una situación económica un poquito difícil, sí. ¿Qué te indica? Que se va a quedar allá. Eso no tiene, hay cosas como que tú sabes, si te tocó un cónsul que perfecto, que tal vez no le da mente a eso, maravilloso. Pero si te tocó un cónsul de que mira que esto es analítico que ve, te dice que no. ¿Y quiénes tienen derecho, o quiénes tienen derecho, sean ya ciudadanos o sean residentes en Estados Unidos, a pedir a quiénes aquí en la República Dominicana? Mira, tiene derecho, por ejemplo, como tú bien lo has dicho, los ciudadanos y los residentes, a pedir ya sea a sus padres, a sus hijos, a sus cónyuges, casados o solteros, menores o mayores de edad, dependiendo de las condiciones que sean. ¿Los hijos mayores también pueden ser pedidos? Sí, pueden ser pedidos. Pero no de estando adultos ya es una... o iniciando el proceso ya de todo depende, porque tú lo puedes pedir ya como adulto. Ah, sí. Sí, se pueden mayores de 21 años. Si está casado, si está soltero, eso varía en cuanto al tiempo que va a durar la petición. Y por ejemplo, los abuelos, no, y los hermanos, por ejemplo. Los hermanos también tienen derecho a pedirlo los ciudadanos, sí. Pero lo que varía de eso es como que el tiempo, tú sabes. Dura tanto para este proceso, dura tanto para aquel proceso, y dependiendo en qué momento se haya solicitado la petición, si las peticiones para ese tipo de visa están al día, si no, si van al corriente. Y otro caso que escucho con frecuencia a la gente hablar, ¿y los hijastros pueden pedir a sus padrastros, a sus madrastras? Mira, honestamente a mí no me ha tocado el caso. Okay. Que ahí no te podría yo quizás abundar mucho en esa parte de ese proceso. El otro tema que también escucho con frecuencia aquí es el que tiene que ver con que el esposo reside en Estados Unidos, ya ha sometido la petición de su esposa para una visa de residente, y entonces resulta que todo el proceso sigue adelante. Pero ¿qué pasa? Que el día de la cita, como le dice, que es una entrevista ya vital, ¿verdad? Sí. Para el proceso migratorio, ese día alguien le sopla, eso es lo que yo he escuchado, le sopla a los cónsules: fulanito tiene su mujer en Estados Unidos, o sea, tiene una pareja, aunque tenga su esposa legal en República Dominicana, tiene una pareja ya. Tú lo has escuchado, me imagino, Yinelka, eso. Y te ríes porque esa es nuestra realidad. Por ejemplo, eso sucede mucho en el caso de hombres que están solicitando a sus esposas. Mira, eso sucede mucho también con el tema de los hijos. Me explico. Hay momentos, yo el otro día escuchaba unos audios de Yadira Morel, de una página que hay de ella, como frases famosas de Yadira Morel, y ella decía que ella ha descubierto muchos hijos que no son hijos de las personas que van. ¿Por qué? Porque si no se parecen o lo que sea, el consulado dice, ella se inventó algo muy maravilloso, una técnica que es el ADN. Entonces, ¿qué pasa con eso? Antes había muchos procesos de investigación en donde se investigaba si realmente la persona, esa era su familia, esa era su esposa, ese era su hábitat. Yo no sé si tú recuerdas que la gente es muy hermética cuando está en los procesos de residencia, de peticiones, porque entiende que cualquiera lo puede delatar, cualquiera le puede hacer es una mentalidad del dominicano, entiendo yo, pero ciertamente eso puede ocurrir. Y puede llegar información, o sea, es cierto que le pueden trasladar información. Sí, yo conozco de gente que ha llamado al consulado y que le ha dicho, mira, ese matrimonio de mentira, esa persona, por ejemplo, esa persona es homosexual. Ajá. Y en ese caso el consulado hace una investigación por Exacto, su lado, y se da cuenta, o sea, tú empiezas a ver quizás cosas que tal vez en un momento iban a ser ocultas para ti porque tú no tenías la información, entonces ya ahí queda evidenciado la situación. Sí. No, nosotros nos estamos riendo y me alegra porque normalmente tratamos temas muy serios aquí. Este es un tema serio
Aunque nos hayamos reído, porque queremos decirle a los amigos televidentes que es que estamos hablando de una serie de cosas que son tan de la cultura del dominicano, porque lo que yo te planteé hace un momento, del hombre que ha solicitado a su esposa y que resulta que tiene... Eso no es extraño en nuestra cultura. No solamente eso, mira, es una realidad que hay muchas personas que se casan por lo que llamamos negocio. Claro que sí. ¿Tú entiendes? Se casan por negocios, entonces eso es fraude. Claro. Eso es hablarle mentira al estadounidense. Y el estadounidense prefiere que tú le puedes robar, pero no que le hables mentira. Sí, que no engañes. Sí. Si te preguntó, yo siempre digo, mira, si te preguntó si eso es rojo, no te ponga a decir que una combinación de rosado, blanco y más colores. ¿Es rojo o no es rojo? No le responda más allá de lo que no te ha preguntado. Así es. Y responde siempre la verdad, porque ¿qué pasa? Ya cuando tú vas a la entrevista, ya el cónsul en cualquier proceso tiene toda tu información, porque ya tú has llenado formularios precedentemente, ya tú has depositado documentación, entonces ya él simplemente va a corroborar la información. Así es. Por ejemplo, hay en entrevistas de matrimonios que le preguntan cosas elementales como qué tenía su esposa puesto el día de la luna de miel. Sí, que se supone que son informaciones que no se van a olvidar así. Exactamente, y que son informaciones de la intimidad de la pareja, que se supone que tú la tienes. Sí. O sea que si ponen a la esposa en una entrevista por separado, tiene que coincidir con lo que diga la esposa en una entrevista por separado. Exactamente. Mira, vamos ahora a interrumpir estas informaciones tan importantes, Ginelka, que nos estás ofreciendo con relación a los procesos migratorios y de la orientación que es básica para que la gente pueda aplicar de la manera más razonable, más lógica posible para visas de no inmigrantes y tratar de aportar a la colectividad dominicana para que estos procesos se hagan dentro de un marco legal. Nosotros regresamos a Diálogo del Pensamiento en algunos minutos luego de nuestra pausa de publicidad. No se vayan. Amigos, continuamos en Diálogo del Pensamiento, conversando en esta ocasión con la licenciada Ginelka de León. Ella es abogada, experta en temas migratorios, laborales y también es consultora de negocios. Ginelka, después que pasamos a la era digital, después de los años 94, 95, esos procesos de aplicación cambiaron mucho. Y te lo refiero porque en el segmento anterior tú hablaste de que ya cuando la persona aplica, antes era físicamente con papeles que se entregaban y entonces se llenaban y se entregaban y había como menos oportunidad de que el oficial consular pudiera hacer una evaluación extensa sobre aquella cantidad de información. La hacían, bueno, de la manera que permitía la realidad del momento, pero a partir de que entramos en la época de la era de Internet, nosotros ya tenemos un proceso más fácil, todo se puede confirmar rápidamente porque ya los burós de crédito tienen la información judicial de la gente, tienen la información económica y financiera, las referencias bancarias, de tarjetas de crédito, de préstamos, todo está ahí, hasta los teléfonos, las telefónicas, los teléfonos que las personas tienen tienen a su nombre y todo, hay una referencia también de crédito con las telefónicas. De hecho, eso ha facilitado extraordinariamente ese proceso que tú nos mencionabas en el segmento anterior, de tal manera de que ya la gente cuando va a la entrevista presencial, prácticamente lo que el cónsul hace es simplemente corroborar esas informaciones y va a hacer algunas preguntas precisamente para ratificar
toda la información que la persona aplicó en la aplicación digital que hizo, ¿verdad que sí? Aún así, hoy en día, se les requieren documentos físicos a las personas para hacer su entrevista. Tú tienes que llevar esa documentación que tú has declarado en tu formulario DS-160 en el caso de las visas de turismo. Pero en la visa de turismo, pero por ejemplo para renovar también no. No. Normalmente dependiendo, porque ¿qué pasa? Ahora el proceso de renovar está en que tú solamente tienes que ir a Galería 360 a poner tus huellas y ellos te devuelven el pasaporte ya visado o no también, visado, sí, con una cita que tú tienes que ir a la embajada porque hay un punto que no le quedó claro a ellos. Y ellos te establecen cuál es la sección que no le queda claro. Entonces, en base a eso, tú tienes que llevar la documentación del lugar. Porque en el caso de la renovación, sin entrevista, la ventaja es esa. Antes, porque me tocaron casos así, cuando no estaba la apertura a la entrevista consular, era mucho más fácil que personas que no le habían dado tal vez un buen uso a la visa fueran beneficiarios de la renovación de la visa. Okay. Sin embargo, como ya está abierto, ya no es tan automático esa renovación de la visa como era un tiempo atrás. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a sacar visa por primera vez, en el formulario te hacen una serie de preguntas, ¿verdad? Hasta si tú tienes 5 años con ese número, tu correo electrónico, qué tiempo tú tienes, cuáles plataformas digitales tú tienes, cuáles redes sociales tú tienes, todo. O sea, ya ellos tienen ahí toda tu información, inclusive tú tienes que poner, si tú tienes Instagram, cuál es tu usuario de Instagram. Es decir, que ya ellos van a ver todo lo que tú tienes ahí. O sea, fácilmente yo no sé cómo se maneja el esquema de la manera interna, pero entendería yo que si tú me estás preguntando eso es porque tú tienes una persona que posiblemente lo puede revisar. Obviamente. ¿Tú entiendes? Entonces, si yo digo, por ejemplo, que trabajo y que tengo un salario de 20,000, 50,000, 100,000 pesos, pues lo lógico es que yo lleve mi carta de trabajo, donde se evidencie esa realidad. Si yo digo que soy dueña de tal cosa, pues entonces yo tengo que llevar los documentos corporativos de esa empresa. Sí, así es. Si yo digo que soy casada y voy con mi esposo, vamos como pareja, lo lógico es que usted lleve el acta de matrimonio. Porque para yo decir que estoy casada frente al consulado, aunque ellos tienen ya la unión libre es una cosa y estar casado es otra. Casados cuando estamos legalmente. Unión libre cuando tú y yo vivimos juntos. Así es. Que hay una diferencia. La unión consensual, como la llamamos. Exactamente, entonces para eso tú llevas tu declaración, si tú tienes niños lleva las actas de nacimiento de los niños, si tú tienes por ejemplo un esquema de viaje, perfectamente tú puedes llevar las reservas del hotel, las reservas de los vuelos, si vas a Disney por ejemplo de los parques y todo eso, o sea, cosas que sean creíbles. Si tú quieres ir a hacer un curso, mira, yo tengo aquí ya el hotel donde yo me voy a quedar, el pago del curso que yo voy a hacer, o sea, hay que llevar la documentación que sustente lo que ya yo dije. Esto en el caso de ya una entrevista que no sea una renovación, sino que sea una entrevista por primera vez. O por segunda vez, porque hay gente que va la primera vez y se la rechazan, y le toca quizás a la tercera o a la cuarta. Así es. O a la segunda, o de primera instancia se la dan. Y en todo caso, Gineca, ahí está el tema, por ejemplo, del buen uso, siempre que te referiste en el segmento anterior. Sí. Por ejemplo, una persona que use su visa de no inmigrante, como se debe usar, ¿verdad que sí? Un uso adecuado. Puede, por ejemplo, porque hay muchos tipos de visa y a veces, a veces no, el grueso de la población dominicana las desconoce. Por ejemplo, una persona que tiene una visa de turismo, ¿no? De la que mencionamos al principio, porque B1 y B2, ¿verdad?
puedas ir a hacer un curso, ahora que tú mencionas eso, o debe de participárselo al curso. Dependiendo el tipo de curso que tú vayas a y el hacer, tiempo. exactamente, y el tiempo que vaya a durar, y lo que implique esa capacitación que tú vayas a hacer. Pero si es un curso de 15 días, por ejemplo. No, tú puedes ir perfectamente con tu visa de paseo. Y no tienen que enterarse ellos. No, porque Y si uno va a hacer un trabajo, por ejemplo, yo he ido a hacer trabajos de comunicación por una semana y cosas así. Pero yo eso... Es lo que te digo, o sea, dependiendo, porque tú no estás yendo como para algo tal vez más allá, ni tú vayas dependiendo si se va a reportar o no se va a reportar, si eso va a trascender, si no va a trascender, si simplemente... Pero yo sí noto que me hacen firmar un release, o sea que eso tendrá su uso para ellos, porque no me han pedido que yo tenga una autorización de trabajo. No, porque tú vas para algo ya como específico, para un evento, quizás para una actividad, muchas, por ejemplo, la parada, exactamente, algo profesional, que no requiere más allá de que tú vas a ir a trabajar per se a los Estados Unidos, que tú vas por algo en específico, que tú has sido contratado para un evento o algo en especial. Entonces, en el caso de ustedes. ¿qué caso o en cuáles casos una persona debe aplicar, aún teniendo su visa de no inmigrante, entonces debe aplicar por una de estudios o de negocios? Cuando tú vas a trabajar, por ejemplo, está la H2B, está la J1, que es la de los programas de intercambios culturales, que ya sí necesariamente tú vas a necesitar un periodo más allá y vas a hacer reporte, vas a recibir salario, vas a tener una permanencia en el tiempo más de lo que la visa que tú tienes en este momento te lo permite. Por ejemplo, los programas de intercambio que se dan ahora en el verano, aún tú teniendo una visa de paseo, una visa B1, B2, si tú te vas a ir en los programas de intercambio, tú necesitas una visa J1, que es específica para programas de intercambio. ¿Por qué? Porque tú vas a estar trabajando en una entidad estadounidense, tú vas a percibir un salario, tú vas a pagar taxes, entonces tú tienes que irte con esa condición. A ti te van a entregar una tarjeta de seguro social, eso no te lo van a entregar con una visa de paseo, aún tú teniendo una visa de paseo. Si tú vas a estudiar un curso, te voy a hablar por ejemplo 6 meses, 7 meses, un año, tu visa de paseo no te permite, no es apta. Imposible. Tú tienes que solicitar una visa de estudiante y hay sus anotaciones de que no te permite trabajar, que tú no estás apto para trabajar, tú estás apto para estudiar. Existen visas de inversionistas, ¿verdad que sí? Claro que sí. Dime una cosa que el otro día... Y te dan residencia por inversión, pero sí, lo que tú tienes que pagar... Yo creo que $1 millón. Más o menos, no recuerdo ahora exactamente la cantidad, pero que no tiene sentido porque con eso entonces pongo yo un negocio aquí. No. El otro día un amigo me hablaba de ese caso y es que él no le interesa tener un negocio aquí. Él le interesa es salir de la inseguridad de la sociedad dominicana. Y ese es su tema. Y él me dijo que él estaba dispuesto. Y bueno, entonces se la dan a la familia también en ese caso. Porque tú puedes por la inversión. Sí, es lo mismo, por ejemplo, cuando la misma visa que de trabajo, que es diferente a por ejemplo, una visa 2HB, que son una empresa en Estados Unidos, requiere la capacitación que tú tienes, o sea, el expertise profesional y laboral que tú tienes, te solicita a ti, tú te puedes ir a trabajar, te puedes llevar a tu cónyuge o a tu hijo, pero esas personas no pueden trabajar. Tú te lo llevas para que estén en un estatus legal migratorio, pero no pueden trabajar. La única persona que puede trabajar en este caso eres tú. Ese sería el caso del inversionista, ¿verdad? Que puede llevárselo, se lo puede llevar, no dependiendo de qué tipo, porque hay que ver qué tipo de visa que él quiere solicitar, cómo es lo que él quiere hacer y todo lo demás. El ejército requiere a veces personal especializado, por ejemplo. Conocí el caso de unos traductores. Por ejemplo, hay médicos, yo conozco médicos que se van, que están trabajando perfectamente en los Estados Unidos y se han llevado a su pareja. Psicólogos igual. Pero debe aplicarse para el fin que... Es un proceso que la empresa de allá primero tiene que decir, mira, yo he buscado aquí un personal, no hay una persona capacitada, no tengo a quien ofrecerle el trabajo, yo necesito
el expertise que esa persona tiene. Entonces, inicia el proceso, demuestra todo lo que tiene que demostrar y esa persona perfectamente se va con su visa. Vamos a hacer de nuevo una pausa, ya el tiempo de este segmento terminó, Ginelka, así que permítenos ir a nuestros compromisos de publicidad aquí en Diálogo del Pensamiento y regresamos muy en breve. Sigan con nosotros. De regreso, amigos, a Diálogo del Pensamiento. En el día de hoy estamos conversando con Ginelka de León, abogada, especialista en migración americana y también ella es coach. Mira, Ginelka, hay un asunto de un tema que me lo planteó alguien cuando le dije que íbamos a hablar sobre este tema contigo. Y me dijo, él se casó, es un dominicano que tenía desde niño un buen uso de su visa de turista y se casó con una joven, o sea, un matrimonio real, se casó con una joven y en Estados Unidos. O sea, ellos se conocieron aquí, tuvieron 2 años de noviazgo y ella había nacido aquí pero se había ido muy pequeña y entonces resulta que el matrimonio, él se casó en Estados Unidos, se fue con su visa, se casó allá y la intención era quedarse. ¿Eso era adecuado? ¿Lo podía hacer? Sí, okay. Sí. Pero resulta, el tema no es ese. Dependiendo en el tiempo que lo hiciera para que hiciera el reajuste familiar. Ok. Entonces se casó, en 6 meses el matrimonio no era viable. Sufrió una serie de problemas serios dentro de esa relación, que el día que él le tocaba la captura de las huellas, me dijo, decidió tomar un avión y venir desesperado para República Dominicana. Porque me dice, yo nunca me interesó quedarme en Estados Unidos, simplemente me enamoré y por esa condición mi esposo me dijo, yo quiero seguir viviendo en Estados Unidos, yo quiero que tú vivas aquí también. Que vamos a hacer lo posible aquí, vamos a desarrollar el matrimonio aquí. Exactamente, pero eso no funcionó en 6 meses, se dio cuenta y él se regresó en esa condición. Él no ha regresado y tiene 2 años de que esto sucedió, porque él iba cada año, cada 2 años, duraba 15 días, como tú estás hablando de un buen uso de su visa. Su visa se la proporcionó su padre desde niño, pues muy casi bebé estaba, y entonces, ¿cuál puede ser la condición de su visa? ¿Se la cancelaron? Porque como quiera él estuvo 6 meses allá. Mira, usualmente puede suceder de 2 maneras. O ellos te envían una comunicación o tú te enteras el día que tú vas a abordar. O tú te enteras cuando vas a renovar. O sea, te dicen, mira, no, tu visa no va a ser renovada. Se te venció, no te la puedo renovar. O el día que tú vas a abordar, te dicen, no, tu visa está cancelada. Bueno, él no está viendo, así que ahí tienes la respuesta. Y entonces lo ideal es, parece que no se le ha vencido, que no ha... Entonces él tendrá que comprar un ticket de avión. Pero habría que ver si justamente, si él duró si para ese momento, porque no sé en qué momento fue que sucedió ese evento. Si tú me dices que hace 2 años, estamos hablando 2020 probablemente, habría que ver... Fue antes de la pandemia. Ok. Si que él regresó. Que él regresó. Ok, estaríamos hablando entonces de 2019. Sí. Habría que ver si en ese momento... No, 2020. Y creo que él regresó en enero. En enero. O diciembre de 2019, no sé. Ok, pero perfecto. Habría que ver si para ese momento estaban sellando el pasaporte y le decían el tiempo de la estadía, hasta cuándo tú podías estar en los Estados Unidos. No me dijo, pero ojalá que lo revisen. Exactamente, para ver esa parte, porque eso es algo que le puede ayudar. En el sentido, mira, yo vine por esta situación. También está que él tiene los documentos, cualquier pregunta que se le pueda hacer. Mira, lo que pasa fue que yo me casé, el matrimonio no funcionó porque él tiene una evidencia de un acta de matrimonio. Claro. Yo me casé y él se divorció, el matrimonio no funcionó,
yo no me quería quedar ilegal en tu país, vine para mi país. Eso es lo que él me dice. ¿Tú entiendes? Eso fue lo que él pensó. Ese es un argumento que válidamente, o sea, mira, cualquier situación mira, lo que pasó esto y esto, y esto es lo que está sucediendo. O eso fue lo que sucedió en su momento. Sí, decir la verdad, ¿no? Sí. Y eso es lógico. Y él se preservó realmente, él actuó dentro de lo que podemos decir que es el parámetro legal, ¿verdad? Él dijo, yo no me voy a quedar aquí y me voy para mi país. Que es una decisión saludable en un sentido si tú tienes, pero yo conozco personas que lamentablemente se tienen que quedar. Así que les sucede eso mismo y las cosas no le funcionan y se tienen que quedar. Así es. Porque ya han cerrado todo aquí, tú dices, pero si ya yo cerré todo allá. Quemaron las naves, como decimos. Exactamente, me voy de aquí, ¿a qué vuelvo? Sí, así es. Pero el caso es, él quería vivir aquí, un profesional muy exitoso. Mira, tenemos entendido, hay un asunto del tiempo de espera de visa de Estados Unidos. Yo particularmente he observado algo que, Ginelka, te voy a externar ahora. La gente, yo no sé cómo anda eso del tiempo, y a eso que me voy a referir ahora, para que tú nos digas y nos aclares, pero yo he visto a gente esperar tanto tiempo que se van viejos de aquí. Entonces yo digo, ya ellos lo que van es a pensionarse en Estados Unidos, lo cual no es conveniente para la economía de ese país. Me dicen que los chinos deben esperar plazos más largos que los dominicanos, que eso es terrible, los millones de gente que quiere emigrar de China a Estados Unidos y no tienen facilidades porque hace unos años, por ejemplo, Canadá abrió a China y ahora mismo, sobre todo en el oeste, está lleno de chinos, Vancouver, por ejemplo, pero no es el caso de nosotros. Ese tiempo de espera tan largo, ¿cómo? Yo tengo entendido que Estados Unidos igualó el tiempo de espera de visas para hijos y parejas de residentes. Mira, hay que eso es súper fácil de acceder para que cada quien, tú pones en Google, boletín de visas, abril 2022 o mayo 2022. Y ahí te dice exactamente cuáles, dependiendo de tu categoría de visa, en dónde están cada proceso. Okay. Y el tiempo que les resta. Tú sabes que ¿tú tienes el dato de cuántos dominicanos actualmente están en lista de espera, por ejemplo, para emigrar legalmente hacia Estados Unidos? No, pero sí te puedo decir, por ejemplo, de una categoría que no necesariamente sean dominicanos, pero, por ejemplo, para la categoría de petición de padres residentes a hijos solteros mayores de edad, habían 100 y pico de miles en espera. En espera de visa. Para emigrar, exactamente. Eso a nivel general, no a nivel, en el caso de los dominicanos. Pero es lo que te digo, o sea, para tú poder específicamente, hay cualquier persona. Pero me parece poca, Ginelka. 100 y pico. Pero para una categoría. Una categoría. Para una categoría. Y son varias categorías. Sí. Entonces, tú quieres saber por qué año van trabajando, pues tú pones así mismo boletín de visas, mayo 2022, no recuerdo si salió, pero sí, por ejemplo, en abril, y tú vas chequeando por categorías, es muy específico, o sea, te lo explica, esta categoría es esta categoría es esta, inclusive ahí están la de los tipos de visa de empleos, que esa yo la chequeé ayer y estaban todas al día, la que dice una C, que dice current, o sea, que está al corriente, está en la fecha, que ya tú sabes que es someter y esperar un proceso menos tedioso. Por ejemplo, yo tengo un cliente que su petición se sometió en el 2019, obviamente se vio parada por el tema de la pandemia. Sí. Inmediatamente se enviaron los documentos, le llegó una carta que me le envió ayer de que ya tiene entrevista para el 14 de junio. O sea que es relativamente pronto, ¿ya? Sí. Un mes prácticamente. Exactamente, ya en un mes él tiene su entrevista. Y ese era un caso de una madre residente que se hizo ciudadana en el proceso, pero su petición inició como residente y él es un hijo soltero mayor de 21 años. Ok. Y esa cola que se formó con el asunto de la pandemia, eso se ha ido ya normalizando. Exactamente, se ha ido agilizando porque ¿qué sucedió?
ellos empezaron siendo flexibles con algunos procesos y hubieron procesos que no se detuvieron, que aunque eran más lentos, pero no se detuvieron. Por ejemplo, las peticiones a los ciudadanos, de las esposas o esposos de ciudadanos, ese proceso prácticamente no se detuvo y se mantuvo vigente recibiendo entrevistas y la gente yendo a sus peticiones. Okay. Porque para ellos es muy importante la reunificación familiar y se supone que hay un objetivo. Sí. Yo como ciudadano quiero tener a mi esposa aquí, entonces tú tienes que darme las condiciones para que yo la pueda traer. Así es. Mira, ahora vamos a cambiar y a dejar un poco el tema migratorio, que siempre es importante, como te decía al principio, a los dominicanos, porque la cantidad de dominicanos que están aplicando y que tienen la intención de aplicar para una visa de no inmigrante, por ejemplo, y los de inmigrantes es muchísimo, ¿no? Sí, es un volumen alto. Pero ahora vamos a hablar de otro tema de tu especialidad, Ginelka, que es el coach. ¿Qué es un coaching? Primero que sería, ¿qué es un coach? El coaching es la acción. Exactamente. Correcto, el coach es un profesional que acompaña a otros en procesos a lograr objetivos. Es la manera más simple que yo te la puedo definir. Como hablábamos detrás de cámaras o antes de iniciar el programa, hay diferentes, digamos que especialidades dentro del coaching. La mía es profesional y también de equipos. Yo me he orientado por la parte de las organizaciones. Me gusta mucho el derecho laboral, entonces para mí tiene sentido, si yo trabajo relaciones laborales, orientarme en lo que tiene que ver ya en la parte más encaminada a esa parte. No que yo soy coach laboral como hablábamos, pero sí de equipos y sí profesional que tiene que ver con organizaciones. Mira, ¿y a qué se llaman las habilidades blandas? Inteligencia emocional. Eso es trascendente hoy en el clima organizacional. Vital, porque de nada me sirve a mí tener un jefe cuando yo puedo tener un líder. Tanto las organizaciones como los colaboradores crecen más cuando sucede que tienen un líder y no un jefe. ¿Y quiénes requieren de un coach? Requiere de un coach. Porque hay coaches personales, como tú lo dijiste, pero yo digo a nivel organizacional. Hay coaching de vida, hay coaches que se dedican a acompañar a la persona en la vida, pero yo digo, a veces no puedo yo con mi vida y cómo voy a acompañar a otro a que viva su vida. Entonces, pero respeto mucho a lo que cada quien se dedica. Una persona que quiera lograr un objetivo y que se haya dado cuenta que por sí sola no lo ha hecho, un coach puede ser de gran apoyo. Ahora, ¿qué sí yo resalto? Todo coach que se respeta debe de ver primero si las razones que impiden que esa persona logre el objetivo tiene que ver con alguna dolencia de la conducta que hace que eso no sea posible. O si tiene que ver con habilidades que tú puedes desarrollar, que esas habilidades te van a permitir lograr ese objetivo. Y el ejemplo más simple que yo siempre pongo es cuando un ejecutivo no puede lograr tener buenas reuniones con su equipo. Eso es un tema que se puede tratar en una sesión de coaching. Entonces, ¿qué es lo que vemos ahí? ¿Qué es aquello que está impidiendo que no lo pueda lograr? Ahora, si hay un punto de depresión o cualquier situación, ya ahí sí va diferido a un profesional de la conducta, porque lamentablemente una persona que tenga una condición de depresión, tú no puedes decirle, mira, tú no lo puedes lograr porque tú no puedes. Hay una condición médica que te precede y que impide que tú lo logres. Entonces, de ahí saber dónde yo voy a buscar la ayuda. ¿A dónde yo voy a ir? ¿Garantiza éxito el coach a las organizaciones? Totalmente. O sea, yo te puedo decir desde mi lugar de facilitadora, desde mi lugar de coach, hay una transformación importantísima en los resultados. Exactamente. ¿Qué es lo que sucede? Que si bien es cierto, no es como que tú comes, se te quite el hambre. Los resultados tú los vas viendo en el tiempo. Inclusive,
Si una persona decide tomar coaching 1 a 1, el resultado va en el tiempo. Porque son procesos en donde tú primero tienes que interiorizar, tú tienes que ver, tú tienes que decir, por ejemplo, en serio, que yo no me comunico, que yo no estoy teniendo relaciones o unas reuniones efectivas con mi equipo porque yo no me estoy comunicando bien, porque yo no estoy dando las órdenes bien, porque yo no estoy diciendo lo que debo de decir, porque no estoy validando lo que mi equipo escucha. Entonces tú tienes que empezar ese proceso. Ginelka, creo que vamos a tener que buscar espacio para ti otra vez en Diálogo del Pensamiento para hablar específicamente del tema de negocios y de coach, porque ya se nos fue el tiempo como se va la vida. Así es. Ha sido un gran placer tenerte aquí en Diálogo del Pensamiento, conversando sobre ese tema migratorio, sobre todo, que es tan trascendente en la sociedad dominicana, como te decía al principio. Hemos conversado en Diálogo del Pensamiento con Ginelka de León. Ella es abogada, consultora de negocios y especialista, coach y especialista en migración americana. Nosotros les invitamos para que sigan con Diálogo del Pensamiento en la próxima semana. Hasta entonces.